actualidad, espectáculos, negocios, deportes, todo en TV Radio Miami, la nueva televisión. Agustín Rangugli, un periodista sin libreto. Hola, ¿cómo le va? Qué gusto de saludarlos. Aquí estamos haciendo Portal Miami, programa que emitimos por TV Radio Miami, en la asociación estratégica con Radio Miami Internacional y todas las emisoras que generosamente toman nuestra transmisión. ¿Sabe usted que soy argentino? Seguramente lo sabe. Estamos sufriendo una situación terminal en la Argentina. Terminar de un ciclo que lleva muchos años, un ciclo larguísimo de penurias para el pueblo argentino. Un tiempo donde se destruyeron las instituciones, la economía, las ganas del hombre de salir a trabajar y traer ventura a su familia, porque claro, todo lo que gana no alcanza y todo lo que hace no llega a lo necesario, a lo indispensable. La pobreza de la Argentina no solo es económica, sino también cultural y política. Es realmente una situación muy, pero muy grave la que estamos viviendo y no sabemos cómo salir. El sistema político no encuentra una salida. ¿Por qué? Bueno, una de las razones es que hay alguien que tapona esa posibilidad de salida y es la propia expresidente de la Nación, con todas sus actitudes y con todos sus hechos desde que hace muchos años irrumpió la política. ¿Quién no sabe que Cristina se robó el país? ¿Quién no sabe que tiene alrededor una logia de personalidades que aparentan una cosa, pero que en el fondo son otra? Hoy el pueblo argentino está peleando para salir de esta descomposición social, económica y política. ¿Cómo se sale? Sinceramente, no lo sé. Pero tengo a quién consultar, tengo a quién preguntarle, tengo a quién escuchar, porque seguramente tiene una visión macro que nos va a ayudar a entender lo que pasa. Me estoy refiriendo al doctor José Arturo Quarrachino, a quien quiero darle la bienvenida. José, bienvenido, ¿cómo te va? Un gusto de saludarte. Gracias, Agustín, gracias por la invitación. Bueno, no soy doctora, claro. No, pero bueno. Pero Eres más que doctor, me parece, ¿no? Para que no me acusen después de usurpación de título. me deberían acusar a mí entonces. Bueno, José, tú tienes una larga trayectoria en la cultura argentina, tú tienes una gran trayectoria en todo lo que tiene que ver con lo político, desde el análisis a la participación política. ¿Cómo estás viviendo este momento y cómo crees qué nos espera en los próximos tiempos? Bueno, yo estoy muy preocupado porque lo que estoy viendo es un diagnóstico que hizo hace poco tiempo un analista, comentarista político, bastante conocido acá en la Argentina, Carlos Pagni, que además es historiador de profesión, él es profesor de historia, ¿no? Sí. Y así que sabe. Sí, soy uno de los seguidores de Carlos Pagni. Tiene análisis muy certero, tiene mucha información. Bueno, él habló en uno de sus últimos artículos sobre la Argentina en proceso de desintegración, que yo creo que dio en el clavo de lo que estamos viviendo desde hace ya, como dijiste vos en la presentación, desde hace varios años, ¿no? En la Argentina, un proceso de degradación y que ya nos está llevando prácticamente a la desintegración territorial, política y cultural. Y es muy preocupante porque estamos en una situación económica y social de lo cual yo no me acuerdo nunca que haya vivido la Argentina, por lo menos desde que yo tengo uso de razón. Voy a cumplir 69 años, así que te estoy hablando de la década del 60 para acá. Yo nunca vi esto. Es decir, es más, yo algunas veces digo,
que yo viví durante muchos años en la Argentina. Hoy estoy viviendo En Villa Miseria. en un territorio habitado, donde no existe la ley, no existe el derecho, ¿no? Como entidades reales. Tenemos código, tenemos una constitución, etcétera, etcétera, pero nada rige. Y un territorio habitado. No somos un país ya. Y estos últimos acontecimientos, que ahora se han acelerado mucho con la cuestión esta del juicio que vos mencionaste, que se está haciendo a la actual vicepresidente de la Nación, que ha desatado una serie de acciones y de reacciones que son muy llamativas, porque lo que hemos vivido en estos días, hasta el lunes pasado, que terminó un fiscal, un alegato, prácticamente ha sido tomado como una sentencia definitiva, a tal punto que uno de los defensores más conocidos de la señora vicepresidente, que tiene el triste mérito de haber sido juez del proceso de reorganización nacional, entre otras cosas, evasor impositivo, bueno, es considerado una eminencia, ¿no? El doctor Zaffaroni, ha reconocido, ha dicho que lo único que le queda a Cristina en este momento, dice, es el indulto presidencial. Con lo cual está reconociendo que ya está que ya es prácticamente ilevantable el alegato que han hecho los fiscales, ¿no? Y además ha dicho que al decir esto, como que Cristina no tiene abogado. Es decir, estamos en un juicio en el cual recién los fiscales han hecho un alegato y ya está tomado como una sentencia definitiva, ¿no? Y por eso te digo, es muy llamativo, ¿no? Porque acá ningún abogado, incluido el señor Zaffaroni, ha rebatido ni va a rebatir, porque no pueden, desde el punto de vista técnico, lo que está en el expediente, ¿no? Entonces se ve que por eso están haciendo toda una movilización política, pero que no es jurídica, y tendrá peso, no sabemos hasta cuándo, porque recién estamos entrando, aparte en la Argentina, en un proceso económicamente muy complicado, ¿no? Pues están empezando a sincerar ciertas tarifas. El nuevo ministro de Economía ha empezado a aplicar medidas Ajuste neoliberal. Sí, pero fortísimos, ¿no? 50.000 millones de pesos le ha quitado, por ejemplo, al Ministerio de Educación de la Nación. Aunque llamativamente no han tocado ni se menciona, y nadie menciona un ministerio como es el de la mujer y género, etcétera, etcétera, que no hace nada, no sirve para nada. A eso no lo tocaron. Han tocado en educación, en salud, en obras públicas. Es decir, vamos a entrar en un proceso de ajuste muy complicado, que es necesario, pero en el cual están empezando a pagar los platos rotos, como se dice acá habitualmente, los de abajo. Los de arriba no se ve, no hay ningún ajuste político, por ejemplo, ¿no? En el mundo de la política no se ve. Todos los ajustes van a afectar básicamente, y ya están afectando la clase media. Un analista político me decía el otro día que en Argentina no hay dólares, pero en realidad los dólares los tiene Cristina. Tiene, pero digamos, no... Tiene un patrimonio que no puede justificar. Pero, es decir, ha sido estos años tan complicado el modo de hacer política en la Argentina, ¿no? Durante 2 o 3 décadas, en el cual es muy difícil saber dónde han terminado ciertas cosas. El fiscal el otro día, en el alegato, si mal no me acuerdo, habla de la maniobra que él denuncia, habla de unos 5.000 millones de dólares, ¿no? Pero que no han quedado solo en la vicepresidente, han ido a otros bolsillos. Pero que acá hay un problema que tienen, que no puede justificar el blanco que tienen. El blanco, no el negro, el blanco. El negro no se sabe, ¿viste? Porque es porque prácticamente no ha habido control. Hubo una técnica que usó el expresidente Kirchner y lo siguió haciendo
su sucesora, ¿no? La actual vicepresidente, siendo presidente, que era todos los años dibujar un presupuesto con un determinado nivel de ingresos y gastos, que era bajo, a propósito. ¿Por qué? Porque lo que después en la práctica entraba por encima o más allá de lo dibujado, no había control. Entonces ahí es donde se ha aprovechado muchísimo el saqueo. Pero además es, más allá de que se han enriquecido brutalmente ella, todo su entorno, acá es una cosa llamativa. Por ejemplo, el que era jardinero de la familia tiene empresa de aviación. Multimillonario. Con empresa de aviación, entre otras cosas. Los secretarios que tenían privados murieron. Uno murió en un asesinato hace dos o 3 años. Sí. Uno de los secretarios. Multimillonarios, ¿no? ¿Sí? El fallecido secretario privado, Muñoz, Exactamente. Daniel Muñoz, de Néstor Kirchner, multimillonario con propiedades incluso ahí en Miami, ¿no? Sí, acá es muy conocido. Pero, y entonces, digamos, no pueden justificar así, todos a su alrededor se hicieron millonarios, y ellos no, o son tontos o son cómplices, ¿no? O esta gente ha sido, como se sospecha, y han sido en muchos casos como estaferros, ¿no? De ellos. Pero además hay todo un sistema, lo que vos decías, que es lo que se está derrumbando en la Argentina, ¿no? Un modo de hacer política, un modo de hacer economía, un modo de ser empresario, que ha vivido de los recursos del Estado y con prebendas del Estado. Y entonces eso es lo que se está cayendo, que también son beneficiarios de eso, de esa forma de hacer política que tuvo el matrimonio Kirchner, ¿no? Entonces esto es lo que se está derrumbando. Viste que se sabe con mucha, digamos, no están las pruebas materiales, pero es vox populi. En la Argentina hay fugados de la Argentina unos 400.000 millones de dólares, que es prácticamente nuestra deuda externa, ¿no? Fugados que están fuera del sistema, ¿no? Sí. Algunos están acá en la Argentina, otros están afuera. Sí, sí. En las cuevas propias. Claro, y digamos, eso es lo que se está cayendo, porque la Argentina se ha llegado a un punto en el cual ya no, es que es una vaca lechera que la han exprimido ya tanto, ya no da más leche, ¿no? Ya no da más. Vos acá tenés una cosecha, como ha habido este año, de trigo y de soja muy buena, pero nada te alcanza. Nada te alcanza, porque los recovecos, ¿no? Sobre, o sea, las grietas sobre las cuales se escapa la riqueza, son cada vez más grandes. Incluso más, fíjate, perdona que me hago largo, pero es el ministro de Economía que asumió, Sergio Massa, se sabe, es público desde hace años. Absolutamente. El apoyo político entre otros, del señor José Luis Manzano, que en su momento fue ministro del gobierno de Menem, que está muy ligado al negocio, entre otras, de la comunicación, de la energía, y tiene intereses en el litio. Que la Argentina tienen dinero y tienen intereses en todo lo que sea rentable. Claro, pero ahora se empezó a acelerar mucho. Cuando llega Massa, ministro de Economía, se empezó a activar todo el tema del litio en la Argentina. Y hay un dato, en política los signos estos o los gestos son muy importantes. Hace poco se celebró acá en Argentina el encuentro que se hace todos los años del Consejo de las Américas. Ajá. Con la presencia de Susan Sigal, etc. Y uno de los invitados a exponer del lado argentino fue el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, que es de la línea política de Massa. Pero es una personalidad política. No está ese hombre al nivel de lo que es un encuentro que hace, por ejemplo, el Consejo de las Américas, ¿no? Es muy desproporcionada su presencia en un evento así. Tenía sentido que esté el jefe de gobierno de la ciudad, como estuvo
el señor Rodríguez Larreta, pero, porque era el anfitrión aparte, pero que un solo gobernador y encima de Salta, no solo porque forma parte del espacio político de Massa, ¿no? Del Frente Renovador, sino porque además Salta tiene ya se sabe, una fortísima, una gran cantidad de litio para ser explotada. Entonces vos ves acá que la política con los negocios, ¿no? Que se cruzan absolutamente. Vale, Ahora, entonces esto es lo que nos está complicando. Ahora, también hay una gran complicación, por ejemplo, para el desarrollo de sus funciones, el presidente de la Nación, Alberto Fernández, que está presionado, no solo por Cristina Kirchner, que lo tiene del cogote, sino la misma Evo Bonafini, que le dice de todo. Con este panorama, con estos dos ejemplos, ¿cómo puede gobernar un presidente? Bueno, que de hecho, viste, ahí yo hace tiempo, antes de que pasara esto, te digo, un año atrás, un año y pico atrás, yo hablaba algunas veces con alguno, incluso en alguna exposición que hice, yo hablaba que en realidad lo que teníamos era un jefe de gabinete a cargo de la presidencia de la Nación, porque en realidad la que gobernó siempre ha sido la señora vicepresidente, ¿no? Porque ella no podía ser candidata a presidente porque perdía. Por eso impulsó la figura de este hombre que no tiene ningún poder político real, él no tiene estructura política, nunca la tuvo. Más que un político, él ha sido siempre un operador. Un operador político, sí, Claro, en las sombras. En eso tiene su mérito, pero ser operador político es una cosa, ser presidente de un país es otra, ¿no? Ser gobernador es otra cosa. Vos ahí tenés que no solo gestionar, tenés que aunar voluntades, tenés que armonizar, ¿no? Y este hombre es incapaz. Pero se sabía que era esto, ¿y por qué lo eligió? Porque pensaba, creo yo, la señora vicepresidente, que iba a ser controlable. Y el actual presidente no es controlable. Es un hombre muy, muy, muy complicado. Pero se ha armado este sistema en el cual gobierna, el presidente en realidad es la vicepresidente, el que es presidente es un jefe de gabinete ya totalmente devaluado, con cierto poder todavía, porque puede hacer, aparentando que defiende a la vicepresidenta, en realidad a veces la hunde, y uno ya no sabe si es a propósito o es por incapaz. Yo creo que es a propósito. Porque además esto te lo digo de buena fuente de gente que está ahí y conoce la interna del Frente de Todos. Nadie se quiere ahí. Todos en el fondo se odian. Y se usan mutuamente para hacer los negocios políticos que quieren hacer. Pero no hay amistad, ¿eh? No hay amistad en esa gente. En este marco de situación dramático, lo político, lo económico, lo social, la pobreza, bueno, todo lo que está pasando en el país, resurge el tema Nisman. Y hay sospechas de que quien de repente fue su ayudante y que tantas veces explicó que él no tenía nada que ver, que simplemente respondió al pedido de Nisman de prestarle un revólver, que se lo fue a llevar a la casa, hoy vuelve a estar otra vez en el candelero. ¿Sabés algo de eso? No, mira, ese es un tema que ha quedado ¿cómo se llama? En la nebulosa, ¿no? Que hay en torno al tema Nisman, hay cosas que son muy complicadas de resolver. Da la impresión que no se quiere avanzar, hasta te digo de un lado y del otro, ¿no? Pero es un tema que ha quedado ahí. Yo personalmente estoy convencido de que lo mataron, ¿no? Yo creo que somos muchos los que pensamos lo mismo. Claro, ¿viste? Pero todavía es fuerte, está ahí, y creo que está incluso en los expedientes judiciales el tema, aunque ha habido algún reconocimiento de una cámara que se trató de un asesinato, pero está ahí, no se avanza, ¿no? Y está este personaje extraño, que es al que vos mencionás, el que le acercó el arma, ¿no? Que es un personaje que no lo han dejado tranquilo. Es más, te diría, para que se vea cómo está entremezclado todo el tema, ¿no? El primer abogado
que tuvo este muchacho. Sí, Lago Marcino. Es el abogado actual de Lázaro Báez. Y de Julio De Vido en el juicio. Fue de Julio De Vido y está involucrado en el escándalo del avión iraní secuestrado en la Argentina. Claro. Que ese es el submundo de la inteligencia, ¿no? Y del espionaje que es, a veces es prácticamente impenetrable, ¿no? Pero es un tema, yo me acuerdo cuando fue lo del caso Nisman, yo incluso vi la última entrevista que le hicieron por televisión un miércoles, donde él anuncia que iba a dar ese paso. No daba la impresión de que fuera un hombre que estuviera abrumado, ni asustado, ni con tendencia al suicidio, ¿no? Por eso me parece raro lo que se invocó, la torpeza con la cual se llevó inicialmente la investigación, ¿no? Cuando entraron todos al departamento con botas de barro. Y hay una cosa ahí que no sé si se va a revelar alguna vez, pero ese domingo en el cual Nisman muere, la noticia se conoce el domingo muy casi de lunes de madrugada. Y recordemos a la audiencia que al otro día él tenía que hacer su manifiesto frente a los jueces por precisamente... No, en la Cámara de Diputados. En la Cámara de Diputados, exactamente, sí. Él ya había presentado la denuncia y tenía que ir a defender, y estaba con, digamos, como se dice acá en la expresión federal, con los botines de punta, ¿no? Sí. Pero ese domingo que no se sabía qué pasó, es muy extraño, cuando la custodia a las 11 de la mañana ve que no da señales de vida, que el diario que le llevaban estaba ahí en la puerta del departamento, y dejaron pasar casi 12 horas. Pero lo que sí dictaminó la justicia, creo que están los expedientes, que ese día todo el mundo del espionaje oficial en la Argentina estuvo activísimo. Llamadas que se cruzaron, incluso a veces entre grupos que eran medio antagónicos. Es un tema lamentablemente irresuelto, ¿no? José, tú eres una persona que conoce muy bien la situación de todos los planos de esta tragedia argentina, desde la economía a la política, pasando por todos los vericuellos, ¿no? Ahora Massa se va a ir a Estados Unidos a pasar la gorra, a buscar dinero, y veremos qué suerte tiene. ¿Qué imaginas? ¿Cómo lo va a recibir el mundo a Massa con este escenario tan dramático que se vive en Argentina? Mirá, yo creo que Massa ha tenido todos estos años una habilidad, es políticamente muy habilidoso, pero a veces es descuidado en las relaciones. Ha sido muy, muy hiriente en muchos de sus vínculos. Él sabe moverse en el mundo de la política. No sé, recordemos la actitud que tuvo para con Macri cuando lo llevó con él precisamente a realizar gestiones muy importantes, y lo dejó plantado ahí como si nada. En el foro de Davos, sí, apenas en el 2016 de enero. Pero además te digo, ha sido siempre muy complicado en lo político, porque él, te lo describo, no lo califico, siempre ha sido muy engreído, ¿no? De sí mismo. Y acá él tiene un aval muy fuerte, muy fuerte, no público, no formalizado, que es el apoyo según se comenta, del exministro Roberto Labaña, que es el que le está ayudando en las sombras, ¿no? En el buen sentido, digo, porque Labaña, sé que le han ofrecido ser ministro, no quiso, pues no quiso asumir la responsabilidad, ¿no? Porque es grande, es un hombre, ya tiene, creo que si no está en los 80 años, está, viste, ahí es. Y este potro tiene que ser una persona que te consume mal, ¿viste? Entonces hay que tener energía, que ya un hombre de 80 años sabe. Sí. Pero él le presta su colaboración, que yo creo que es el que le está ayudando, más allá de los vínculos propios que haya forjado Massa. Sobre todo le está ayudando en algunos consejos de cosas que hay que hacer internamente y en este tema, ¿viste? Bueno, José, José, ¿qué tenés
como imagen los próximos días de acá a fin de año? ¿Qué puede pasar en la Argentina? Danos una frase sintética, se nos fue el tiempo, pero tenemos el tiempo necesario para describir qué es lo que tenés en la cabeza como visión de acá a fin de año en la Argentina. Mirá, yo creo que van a ser meses muy duros, durísimos. Van a ser meses. El gran problema que tenemos, y yo creo que esto es lo preocupante, es que no hay dirigencia a ningún nivel, en ningún nivel, que tenga la autoridad moral y ética como para tratar de encarrilar este proceso. Estamos gobernados en lo político, en lo económico, en lo sindical, en lo religioso, en lo empresarial, por la mediocridad. ¿Ves? Y yo creo que esto es lo que lo va a hacer difícil. Estamos en una situación económica muy dura, va a ser durísima, pero además el elemento humano, que es fundamental en procesos de este tipo, económicos y políticos, no está a la altura de las circunstancias. Por eso creo que va a ser... Ya se prevé que va a haber mucha convulsión social. Pobre país, pobre país. Pobre argentinos que han luchado, que han trabajado, que han querido un horizonte más positivo, un futuro más promisorio, y sin embargo, mirá cómo día a día se va degradando todo, que no hay prácticamente nada. A mí me duele muchísimo lo que te decía antes. Yo, desde la década del 60 hasta ahora he vivido la historia argentina, ¿no? Absoluta. Sos un fiel testigo y un analista de la realidad impecable, porque tienes yo sigo tus artículos, tu razonamiento, tu visualidad del presente y del futuro, también del pasado, y visualizo que el pronóstico no es nada positivo. No, pues te vuelvo a decir, porque he visto muchísimas vidas frustradas, gente que como decimos acá, que se ha roto el lomo, ¿no? Pero no para hacerse rico, para vivir una vida digna para sí y para sus hijos, para sus nietos, ¿no? Y están frustrados y cada vez más frustrados. Hoy los jóvenes se quieren ir de la Argentina, ¿no? Cuando uno antes no pensaba nunca. Pero desde hace rato viene esto, ¿no? Yo creo que desde la época de inicio de los Kirchner, para aquí, esta fue una constante. Sí, no, pero ahora, viste, ya sí, claro, se agravó mucho. José, te agradezco mucho estos minutos, te mando un cordial abrazo y seguramente tendremos materia para conversar en los próximos días. Yo creo que sí vamos a tener, lamentablemente vamos a tener bastante. Un abrazo, buen fin de semana. Igualmente un abrazo grande para vos, un abrazo grande a la audiencia y bueno, muy contento de poder compartir con vos las reflexiones, que esperemos que sea para bien de muchos. Muchas gracias. Un abrazo. Igualmente. Muy bien, nosotros nos quedamos reflexionando, porque esto no termina aquí, esto no termina en esta entrevista, esto sigue en nuestra mente, la mente de los argentinos, cómo salir de este pozo profundo, este pozo. Mire, cuando uno ve estos mineros que están abajo tierra, a 200 metros de profundidad, qué sé yo, nosotros estamos a 2000 y no sabemos cómo encontrar la salida. Bueno, hacemos la pausa, venimos enseguida. Buen día. Buen día. Buen día. Hola, buen día, chicos. Buenos días. Buen día. Buen día, Susi. Buen día, Susi. ¿Saluda del señor o podemos dormir juntos? Buenos días.
Buen día. Bueno, como decíamos, para la zona sur... La buena costumbre de saludar, contagiémosla. Respeto, solidaridad, unión, honestidad. Contagiemos valores.